暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. 두렵지 않아. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Moeru kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. 우리 함께 con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 8. Cicatrices doradas y la marea de oscuridad. 1. Autómata de sangre. Luna se movía como un fantasma entre las camillas. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. La realidad era demasiado horrible para procesarla, así que su mente se había refugiado en la repetición mecánica. Agua, venda, alcohol. Siguiente. Más vendas aquí, gritaba una sanadora. Luna corría, sus pequeñas manos manchadas de rojo, entregando los rollos. Ino trotaba a su lado, cargando cubetas de agua limpia en su lomo, aunque el agua se teñía de carmesí apenas tocaba el suelo. Traya estaba en una esquina, ayudando a limpiar el rostro de un minero quemado. La niña enana, siempre tan dura y orgullosa, tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas llenas de hollín. De repente, las puertas del elevador de carga se abrieron de golpe. Una nueva oleada de heridos entró. No eran cortes limpios, eran mordeduras, extremidades arrancadas y quemaduras químicas provocadas por la bilis de Belcebú. El olor a desesperación llenó la sala, y Luna sintió que las piernas le fallaban. Quería vomitar, quería huir, quería estar en su cama bajo las mantas. 2. El fuego de la vida. Sujetadlo, se nos va, gritó una enfermera mayor, intentando detener la hemorragia de un soldado al que un demonio le había casi arrancado el pie derecho. La herida supuraba un líquido negro que impedía que la magia de sanación enana cerrara la carne. El miasma rechaza mi magia, lloraba la enfermera. No cierra. Luna, actuando por puro instinto, se lanzó al suelo. Yo lo sujeto, dijo con voz temblorosa, agarrando la pierna del enano justo por encima del corte atroz. El soldado gritaba de dolor. Luna cerró los ojos, deseando con toda su alma que el dolor parara. No pensó en quemar, pensó en unir. De repente, sintió un tirón en el pecho, cerca de su corazón. Su maná no fluyó de forma explosiva como siempre. Fluyó suave, cálido y denso. ¿Qué? Jadeó la enfermera. Alrededor de las manos de Luna no apareció fuego naranja, sino una llama dorada y líquida, como oro fundido. La llama no quemaba la piel del enano. En cambio, comió el líquido negro del demonio. Con un sonido siseante, la carne chamuscada se purificó y, ante la mirada atónita de todos, la piel y el músculo del tobillo comenzaron a tejerse de nuevo, cauterizando la herida y volviendo a pegar el pie al cuerpo. El soldado dejó de gritar y cayó inconsciente, pero respirando. La pierna estaba salvada,
quedando solo una cicatriz que brillaba levemente como oro. Luna retiró las manos, mirándolas como si no fueran suyas. ¿Qué había sido eso? 3. La orden de retirada. El milagro duró poco. El suelo bajo sus pies dio una sacudida violenta que hizo caer estanterías de medicinas. Un general de la guardia, con la armadura abollada y sin yelmo, irrumpió en el hospital. ¡Evacuación!, bramó con voz rota. El nivel 8 ha caído. Repito, el nivel 8 ha caído. Los demonios están subiendo por las rampas. El pánico estalló. «Tenemos que sacar a los heridos», gritó la jefa de sanadoras. «No hay tiempo», respondió el general, empujando a los que podían caminar hacia las escaleras. «Retrocedan al nivel 5. El rey Thorin y la dama Kitsune se han quedado en la retaguardia para ganar tiempo, pero no aguantarán mucho. Setsuna». El nombre resonó en la mente de Luna. Su maestra estaba ahí abajo, enfrentando sola a esa marea de pesadillas para que ellos pudieran huir. 4. A contracorriente. La marea de gente corría hacia arriba, hacia la seguridad. Luna se quedó quieta en medio del pasillo, con Ino gruñendo a su lado, mirando hacia la oscuridad de las rampas que bajaban. Traya, que estaba empujando una silla de ruedas, se detuvo y miró a Luna. «¿Qué haces, Luna?», gritó Traya. «Vienen hacia acá. Tenemos que subir». Luna apretó los puños, recordó la calidez de la llama dorada, recordó a su madre empujándola para salvarla. Ya no quería ser la que huye. «Setsuna está ahí», dijo Luna, su voz endureciéndose. «Y tu padre también. Si el rey cae, no habrá nivel 5 ni nivel 1 que nos salve». Luna sacó su espada rota. El miedo seguía ahí, haciéndole temblar las rodillas, pero su voluntad era más fuerte. «Voy a bajar». Traya miró las escaleras de escape, luego miró a su pequeña rival convertida en amiga. Soltó la silla de ruedas, que ya había sido tomada por otro enfermero, y levantó su martillo de práctica. «Maldita sea, mi madre me va a matar si sobrevivo a esto», gruñó la enana, poniéndose al lado de Luna. «No vas a ir sola, loca». Ino soltó un chillido de guerra y sus colmillos se encendieron con fuego real por primera vez. Mientras todos huían hacia la luz, 2 niñas y un jabalí corrieron hacia la oscuridad, directos a la boca del infierno. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way out. Without a single doubt, we are walking under the same blue sky. Juntas no hay nada que nos haga caer. Woman y Chizo, Pengyou Zai Shen Bian. Mañana el viaje vuelve a empezar. But today we just close our eyes y nos dedicamos a
is a memory we keep.